buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados. Es lunes 26 de octubre, un lunes triste para el periodismo dominicano, un día en el cual el periodismo dominicano se viste de luto por la muerte de don Radamés Gómez Pepín. Don Freddy Sandoval. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias al Señor. Sí, triste, realmente está de luto el periodismo nacional, la muerte de don Radamés Gómez Pepín, y eso enluta no solo el periódico El Nacional, que era su flamante director, sino la prensa completa. Radamés fue una verdadera escuela para varias generaciones de periodistas. Radamés murió ahora a los 87 años, pero él le dedicó mucho más de la mitad de su vida al periodismo práctico, directo. Comenzó en su ciudad natal, Santiago, y desde ahí pasó por los principales periódicos del país. Imagínese usted, en un tiempo donde habían pocos periódicos, todos los periodistas pasaron por sus manos. El Caribe y La Nación. La Nación. Eran los únicos dos periódicos. La Información de Santiago circulaba allá. El Nacional. Bueno, el Nacional vino en los 60. Sí. No, pero el Caribe básicamente, que era la escuela. El Caribe era la escuela. Ahí fue donde comenzó don Radamés Gómez Pepín. Como usted bien dice, fue maestro de generaciones, no necesariamente en las aulas, sino en la redacción. Periodismo práctico. En la redacción. Son muy pocos los periodistas de renombre de las últimas 5 o 6 décadas que no pasaron por las manos o de Radamés Gómez Pepín, o de Germán Emilio Ornes, o de don Rafael Herrera. Sí. Digo muy poco para dejar la brechita, porque lo que cabría debería decir ninguno. Sí, y Radamés tenía una particularidad, Oscar. Tú no tuviste la oportunidad, la dicha de tratarlo ni de estar bajo sus orientaciones. Pero era una persona que vivía el periodismo, el diarismo, porque él fue reportero. Sí. Y era un hombre tan preocupado y celoso de esa situación, que cuando había un hecho o una rueda de prensa importante, él dejaba la redacción, siendo director, y él iba a cubrirla. Hasta eso llegó a ser. Pero no una vez, no. Cosa importante, usted veía que llegaba Radamés. De las cosas que sí me llega de mucha gente que trabajó con él y bajo su dirección, fue una de sus grandes condiciones, que era la defensa ardorosa que hacía de quienes trabajaban con él. Sí, señor. Radamés defendía a sus reporteros, defendía a su personal de redacción, y lo defendía básicamente de los ataques externos. Usted sabe que los medios de comunicación muchas veces tocan intereses, tocan fibras, y los reporteros o los columnistas en medios escritos pueden ser susceptibles de esos medios de que se ejerza presión o se intente ejercer presión para sacarlos, para despedirlos, para quitarles los espacios, porque hayan criticado o no, hayan criticado un interés o hayan afectado un interés particular de sectores de poder. Ya eso se ve cada vez menos, pero durante muchos años eso era una práctica común. Sin embargo, cuando llegaban a los medios dirigidos por don Radamés Gómez Pepín, eso era una lucha férrea, no permitía que fueran afectados la gente que trabajaba con él por intereses de cualquier naturaleza, y lo defendía, bueno, pero además, tuviera que arriesgar. Oscar, pero fue un defensor radical de los sectores populares. Y del esos sindicatos, excepción de los choferes, pero esos sindicatos de a los choferes, el gran aporte de don Radamés para los choferes fue haberlo bautizado como los dueños del país. Sí, pero esos sindicatos de maestros, abogados, él le enmendaba la plana frecuentemente cuando iban donde él a llevar una queja o a pedir una orientación. Me cuenta el profesor Camacho, que esta mañana hablando con él, me dijo, siendo yo presidente de la ADP, fui donde Radamés, y desde que entré me dijo, pero tú sí eres un homosexual grande, no homosexual. Y no era la palabra que él usaba. Sí. ¿Cómo tú le vas a decir una huelga, Balaguer? ¿Tú quieres que te despecuecen?
Pero él también era un hombre que defendía a los más débiles, independientemente de la posición en que estuviera. Él no era un hombre de estar variando el poder, pero cuando esa gente de poder caía abajo y era perseguido, Lo defendía. él lo defendía. Y lo protegía. Y lo protegía. Era de los directores periódicos que mandaba a buscar a esos muchachos que andaban prófugos y lo presentaba directamente o a la policía o a la fiscalía como garantía de que no lo iban a matar. Eso es así. La verdad es que con don Radamés, y es una pena, se nos va muriendo una de las generaciones más, de las generaciones cumbres del periodismo dominicano, sin duda. Como decía ahorita, gente como don Germán Emilio Orne, don Rafael Herrera, Radamés Gómez Pepín. No creo que muchos hayan pasado por digamos, hayan destacado en el periodismo, no hayan pasado por esas manos. Nos quedan gente como, bueno, se fue Milín Erasme también, sí. Nos queda gente como Silvio Erasme, gente como el doctor Molina Morillo, y así es muy poco lo que queda de esa generación. El último de esa generación de viejos robles y gente gerencia en su formación y en su trabajo gerencial en los medios. Nada más nos queda Molina. Es así. Pero bueno, desde aquí nos unimos al dolor que embarga a su familia, a sus hijos, Chiqui, Momoncho, que son los que uno más relaciones tiene, y doña Cornelia, que dedicó los últimos años, los últimos años de Radamés se dedicó en cuerpo y alma a cuidarle. Él estaba ya hace un tiempo disminuido físicamente, había tenido unos problemas de movilidad con la columna, ya se desplazaba en silla de ruedas, ella intentó hasta el final ir al periódico, ya él dejó de ir al Nacional. Hubo que sacarlo, hubo prácticamente porque iba en silla de ruedas. Sí, él no se resistía a dejar de trabajar, pero ya cuando no pudo más definitivamente fue que dejó de ir al periódico. Pero no dejó, fue a regañadientes, fue don Pepín y los hijos. Dijeron, no, Radamés, quédate en la casa. Si tú quieres te llevamos la planilla ya para que la portada para que pero sí, él intentó trabajar todo el tiempo. Radamés Gómez Pepín se acostaba tempranito. Sí. Él había, ya hace unos años que había estado en una etapa de su vida muy, muy tranquila, en la cual se recogía tempranito en su casa, se dormía a las 6 de la noche y ya a las 5 de la mañana estaba en la redacción del Nacional, 5:30 estaba en la redacción del Nacional. Yo recuerdo, Oscar, que hace poco, cuando teníamos nosotros el Poder de la Tarde, él llamó 2 o 3 veces de su casa. Estoy viendo el Toriá, ve coño, qué disparate, dijo Cristian. Sí, él llamaba, lo veía mucho el programa y nos veía también en la mañana tempranito a las 5. Sí. En Hoy Mismo, yo recuerdo que a Geomar García lo llamaba a veces también, cuando yo estaba con Geomar a las 5 de la mañana. Pero ya en la redacción, él, en el Nacional. Sí, ya desde el periódico. Ya desde el periódico. Sí. Y pues sí, él ya estaba en una etapa de su vida en la cual ya estaba en esa situación donde tempranito se levantaba, se dormía, perdón, y ya también tempranito en la mañana estaba trabajando. Y gracias a Dios, como periodista dejó muchas cosas escritas. El libro de él, donde se recopilan sus pulsaciones, es excelente. Esas pulsaciones de don Radamés Gómez Pepín, cuando él dejó de escribir se sintió el vacío. Y esto, con todo el respeto para los que hacen todas las tardes, todos los días, el Nacional, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, dentro de lo que están muchísimos amigos. Pero ese periódico es otro, antes de las pulsaciones de Radamés y después. Ese periódico, cuando don Radamés escribía esas pulsaciones, era otra cosa, desde el punto de vista de la necesidad de lectura que uno tenía de él y del impacto que tenía en la opinión pública. Esas columnas diarias de él desde el Caribe fueron recopiladas por un libro que auspició Banreservas, en el que trabajó Orión Mejía, que fue un colaborador de muchos años de don Radamés en el periódico El Nacional, y mucha gente que ayudó a recopilar esos trabajos. Su propia esposa también colaboró. Y es un libro interesante, que el que no lo tenga, búsquenlo. Ahí están recogidas
no solamente las opiniones de don Radamés Gómez Pepín, sino yo creo que parte de su legado periodístico dice mucho de lo que era él como periodista y como persona, sus posiciones y sus opiniones, que resumen esto que Freddy muy bien ha señalado puntualmente sobre lo que han sido su forma de ser, su solidaridad, su compañerismo, toda esa actitud de defensa hacia las clases populares, hacia lo que menos tienen. Todo eso está recogido en ese libro y yo creo que debe ser de lectura obligatoria para todo el mundo, pero particularmente para las nuevas generaciones de periodismo que vienen surgiendo, que beban de esa fuente de sabiduría que hoy nos deja, como fue don Radamés Gómez Pepín. Sí, el periódico El Nacional tiene en su portada un lazo negro en señal de luto. Aquí está la portada con Radamés, una foto clásica de él escuchando a alguien que lo visitaba de seguro en su despacho. Y arriba, aquí en este extremo, está la cinta negra del periódico que no aparece ahí. Ahí está. La foto de él escuchando a alguien que lo visitaba de seguro en su despacho que siempre antes de las 6 de la mañana. Y siempre estaba abierto para todo el que fuera. Sí, señor, la puerta no se cerraba del despacho. Ahí la gente entraba como si fuera su propia casa, porque Radamés siempre fue un libro abierto a llevar las quejas de la sociedad o a buscar un consejo. Allá iba todo el mundo. Lo que ustedes ven arriba en la portada no son números de un parlé, para que no vayan ustedes a jugar eso ni nada parecido. Eso es calculando los tiempos, porque hace unos 5 años, 6 años aproximadamente, don César Medina le hizo una entrevista personal a Radamés Gómez Pepín en Hoy Mismo, una entrevista interesantísima, que mañana la vamos a reproducir en el programa. Hoy mismo se va a dedicar prácticamente como homenaje a Radamés Gómez Pepín a repetir esa entrevista. Estábamos calculando el tiempo aquí arriba, no son los números que ustedes ven, pero de verdad que les recomiendo que mañana hagan por ver esa entrevista que vamos a pasar en Hoy Mismo, de don César Medina le hiciera a Radamés Gómez Pepín. Es imperdible, creo que además fue un momento en el cual se vio al verdadero Radamés Gómez Pepín, lo que él era. Yo creo que lo expresó en ese momento. Sí, él era poco dado a que se le hiciera entrevista. Él era un periodista clásico, entendía que el periodista no podía hacer nunca noticia. Sí, sin embargo, él accedió a la petición de don César Medina. Mucho tiempo. Sí, y recuerdo que fue en la víspera de un día del periodismo, en el mes de abril, él accedió a ir. Y es una entrevista interesantísima porque don César, que conoce la historia mejor que nadie de Radamés, sabía cómo motivar la respuesta que él quería buscar. Don Radamés, no solamente los periodistas que han pasado por la redacción donde él estuvo tienen historia de él, sino la mayoría de los políticos, amigos de todos, y con todo tenía anécdota. Recuerdo una entrevista que él le hizo a doña Margarita siendo la primera dama de la nación, una entrevista muy exclusiva que él dedicó todo su tiempo a hacerla, y también es una joya, aparece en el libro de Radamés, esa parte, pero todo lo político, Hipólito, el propio doctor Balaguer, Juan Bosch, Leonel Fernández. Leonel era un enfermo de él. Cuando Leonel estaba en los planos medios de la política, lo visitaba con mucha regularidad, buscando su orientación. Y se quedó con esa costumbre. Siendo presidente, lo llegó a visitar varias veces y lo llamaba temprano de la mañana sabiendo que ya él estaba en el periodo. Eso es así. Bueno, pues sí, repetimos desde aquí nuestra condolencia. Este programa se une, como no, al luto que tiene el país y particularmente el periodismo dominicano con la muerte de don Radamés Gómez Pepín. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, el mundo continúa, ¿verdad? Hay noticias que ofrecer, hay cosas que comentar con esos temas de actualidad. Retornamos luego de los comerciales.
Señores, la noticias internacional viene como remanente de lo que ocurrió ayer domingo, que fue un día de elecciones en diferentes partes del mundo. Aquí, de este lado del mundo, en América, hubo la elección importante de Argentina, donde hubo una buena participación, una campaña interesante entre el candidato oficialista Scioli, que sacó el 36% de los votos, y también el candidato de la oposición, Mauricio Macri, que sacó el 34%, 2 puntos de diferencia, 36 y 34. Y eso lo lleva al balotaje de segunda vuelta. Y desde ya, Mauricio Macri de la oposición pinta como favorito. Bueno, una sorpresa lo de Argentina, porque Scioli, lo que se discutía en Argentina era si había o no segunda vuelta. Sí. Pero que Scioli y el sistema electoral argentino... Iba a ser el más votado. Exacto, establece el sistema electoral argentino que para ganar en primera vuelta hay que sacar el 45% de los votos o sacar más del 40% y llevarle al menos 10 puntos porcentuales al segundo. Ante la división del voto opositor entre Massa y Macri y la supuesta fortaleza del kirchnerismo con su delfín Scioli, la discusión era, ¿podrá Scioli obtener el 45% o de lo contrario sacarle más de 10 puntos a Macri, que se perfilaba como el segundo? Eso es lo que se estaba planteando, no era ni siquiera... Es más que él trabajó para ganar en primera vuelta. Era primera vuelta lo que se discutía y de un momento a otro, anoche, el gobierno argentino, ustedes que en Argentina lo hacen las elecciones el Departamento de Interior, Gobernación, eso pasa casi toda la mayoría de los países latinoamericanos, no tienen ese órgano electoral tipo junta, sino que la junta es un órgano del Ejecutivo prácticamente, no tiene esa independencia. Comenzó a aguantar los boletines y no salían los boletines. Y a las 6 de la tarde cerraron las urnas. Sí. Y en Argentina el sistema electoral tiene un proceso de fluido normal de data. Sí, es rápido. Como en toda Latinoamérica, un modelo tipo del resto de Latinoamérica, como República Dominicana, que ya 7, 8 de la noche, si cerran a las 6 ya debe haber resultado. Ay, hombre. Y nada de nada. Y no sale un dato. Y comienzan los rumores, y las tensiones, y la presión, y las especulaciones. Y Scioli como a las 10 de la noche ofrece un discurso y da a entender que va a haber segunda vuelta. Sí. O sea, y él maneja datos. Y en Luna Park, que es un estadio, un estadio, es un teatro famoso por los conciertos que hacen un grupo argentino, ahí ha estado Soda Stereo, ahí ha estado Fito Páez, ahí ha estado Sabina, bueno, es muy famoso, la gente que oye mucha música, en mi caso, ¿sabe? He oído mencionar muchas veces Luna Park, porque Luna Park es un escenario donde se presentan muchos conciertos en Buenos Aires. Y ahí estaban conglomerados los kirchnerismos, estaba la K reunida, y comenzaron la cara a ponerse larga después de las 11 de la noche. Y a las 10, a las 12 más o menos, sueltan el boletín ya con el 90 y pico por ciento. 97%. 97% se tenían todo guardado, contado guardado sin emitirlo. Y Scioli le sacó apenas 2 puntos, no llegó a 2 puntos a Macri. 36 a 34. Se da por descontado que solamente una hazaña electoral va a mantener a el kirchnerismo en el poder, porque sería que pudiera alcanzar casi el 70% de los votos. No, y lo grande es que las elecciones son inmediatamente, es el 22. Ahora en menos de un mes. Menos de un mes. Sí. Un mes exacto, menos de un mes. Menos de un mes. 28 días. Se da por algo muy difícil que puedan juntarse el voto anti-Kirchner, que expresado entre Massa y Macri, que lo pueda Scioli captar. De hecho, es difícil. De hecho, un acuerdo... Bueno, lo estaba viendo algunos periódicos de Argentina y de Sudamérica, y ellos dan
termina el reinado de los Kirchner. Así es, incluso uno de sus principales candidatos en la provincia de Buenos Aires perdieron. Bueno, hay realmente una debacle en el kirchnerismo en Argentina y salvo sorpresón mayor, Mauricio Macri, un hombre de centro derecha, que fue alcalde de Buenos Aires, hijo de una familia, uno de los hombres más ricos, hijo de uno de los hombres más ricos de Argentina, y él tiene una de las fortunas personales más grandes de Argentina, fanático del fútbol, fue presidente del Boca Juniors, el club más popular de toda la Argentina. Un hombre importante antes de ser político. Sí. Se perfila como el próximo presidente de esa nación. Hasta ahora, en democracia, todos los presidentes argentinos que no han sido peronistas no han podido concluir su periodo. Sí. Alfonsín lo tiraron antes. Menem. No, Menem fue peronista. Menem era un como peronista. Luego fue ¿cómo se llama? ¿Qué familia de Víctor Díaz? De la Rúa. De la Rúa. Fernando de la Rúa, creo que era el nombre, Fernando. Tampoco concluyó y ahora parece que le tocará a Macri. Vamos a ver si los peronistas lo dejan terminar el gobierno. En Guatemala ganó el cómico. Sí, Jimmy pero Morales, una pela. Una pela. A mí el jueves pasado me enseñaba aquí Humberto Salazar las encuestas, yo no las creía. Me enseñaba Prensa Libre de Guatemala, el principal medio de Guatemala, que publicaba unas encuestas que dieron exactamente lo que dio ese resultado, 75-25. Venció Jimmy Morales a Sandra Torres. Guatemala nueva vez se ratifica su independencia, su veleidad, yo le llamaría democrática. En Guatemala no ha repetido nunca ningún partido. No. Los partidos se forman para elecciones y esa coalición que gana jamás vuelve al poder. Pero se desbarata, además, viene destruida. Este hombre salió de la nada. Sí, de la nada. Un cómico político, bueno, un cómico con inquietudes políticas, opinaba también de política, ultraderechista, un hombre que aborrece matrimonio homosexual, aborrece aborto, tiene a Dios cada 5 minutos en su boca, un reconvertido. Imagínense a, ¿cómo se llama Mike Huckabee, el republicano que es sermonista de televisión, que ha aspirado a la presidencia, ahí estaba en el grupo, todavía anda por ahí aspirando de nuevo, Mike Huckabee. Él es una especie de Mike Huckabee a la criolla. Lo que se han dado. Utilizan la religión, se han hecho populares en base a la religión. Y ese ultra cristianismo de creer que la verdad todo está en la Biblia, bueno, ese tipo de cosas. Además, Jimmy Morales todavía debe rechazar a Darwin. No duden ustedes que él rechace la teoría de la evolución, entendiendo que Dios creó el mundo en 7 días y en 6 días descansó el domingo. Sí. Y se lo cree a sí mismo, no lo duden. Entonces, ese tipo de personaje se ha dado a Guatemala de presidente, que Dios los saque con bien a los guatemaltecos. Yo lo dudo, cuando los países inventan con estos bucaranes y martelí. No le va bien. No salen bien. No salen bien. No, el caso de Haití, que también tuvo elecciones. Y Haití tuvo elecciones también ahora. Con martelí, imagínense los disparates que se han hecho ahí. Y ese país ha retrocedido a partir de la inexperiencia y la ineptitud del presidente Martelly. Un país gobernado por políticos profesionales es otra cosa. Sí. Usted diga lo que usted quiera, este país con sus altas y sus bajas, con sus problemas, con sus debilidades, con sus deficiencias, con sus errores, con su metida de pata, pero lo han gobernado últimamente profesionales de la política. Terminado. Y eso tiene un resultado, por ejemplo, que República Dominicana aparece como de la estrella del Caribe, dice el Banco Mundial y cosas así, y eso es por algo. Eso viene de antes. Y usted ve el curso, el curso social, el curso económico y el curso político. Y usted lo ve desde el 90. Y a partir del año 1990, luego en entre 86 y 90, República Dominicana, con un político profesional que fue Balaguer, y un gran presidente como Balaguer, tuvo que hacer arreglos para recomponer el desastre
que venía la economía dominicana luego de la década perdida de los 80, que le tocó a un invento, como fue el caso de Jorge Blanco. Sí, señor. No así Antonio Guzmán, que también fue que comenzó el asunto, pero fue un problema regional. Pero a Balaguer le tomó 4 años comenzar a recomponer eso, mire. y después inició un proceso de reformas, que esta situación de República Dominicana hoy, que no es la mejor, pero que es envidiable en la región. No, pero es el modelo. Comienza ahí, ¿eh? Es el modelo. Y el único problema serio que tuvimos, percance, fue con un invento, que fue el caso de Hipólito. Que fue un invento. Por poco nos jodemos. Por Dicen en el Cibao. Nos salvamos en Tanganita. Sí, porque con eso no se puede No se puede inventar. Con eso no se puede inventar. Mire, esos 3 periodos del presidente Fernández, más estos 2 periodos, los 6 años, los 10 años de Balaguer, los 12 de Leonel. Sí, y ahora y los 8 que los 8 Danilo. de Danilo, le da a República Dominicana una garantía de que tendrá una sociedad estable durante mucho tiempo. Así porque es. aquí difícilmente se invente con un político improvisado. Yo espero que no, porque, repito, Dios saque con bien a los guatemaltecos. A los guatemaltecos. Lo saque con bien, porque fíjate, Honduras con Zelaya, un invento, mira cómo acabó. Sí. Fíjense, incluso en la misma bolivarianismo la nueva izquierda. No, pero es el desastre del siglo. Fíjese, o sea, pues Chávez, con todas sus cosas, era un militar formado en una academia pero militar. No era político. Está bien, pero fuera con sus errores que los tuvo, tenía un poquito de político, había leído muchos cruces, él tenía una mezcla de la vena abierta de América Latina con una literatura de Juan Boy, él tenía una cruce Y Camaño, metía Camaño, una cruce de Marco con Cacata que tú no entiendes bien, pero tenía ni que ser 3 libros leídos. Piche guagua, Maduro, sí, señor. Y así lleva ese país como una guagua haitiana. Ni ve ni entiende. Una guagua haitiana va a ese país, un desorden. Obvio, pero él comete un error tan grande como es un político que tiene 6 años en el exilio y regresa porque quiere activar la oposición ahora en las elecciones de diciembre. Lo trancó. Al lado, Colombia, Álvaro Uribe, Sí. político del A a la Z, ahí está. Ahí está Colombia, que los últimos, y Santos, que es un buen presidente. No, Santos es un hombre que se formó. Un estadista. Sí, señor. Entonces, tú estás hablando de un país que crece económicamente, que está resolviendo sus problemas y que también es de las estrellas de Latinoamérica económicamente. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. Evo Morales. Sí. Evo lo baja de una loma de maca cocaína, sindicalista. Bolivia está mejor porque estaba tan mal que no podía estar peor. Pero yo te pongo el ejemplo de Ecuador al lado. Sí. Ecuador tiene un político profesional que fue ministro de Hacienda, formado en Harvard, que tiene, un hombre que estudió en la mejor universidad. Él tiene su desencuentro izquierdoso en la cabeza, pero no es ningún loco. Ahí está Ecuador creciendo, Ecuador es otra cosa con Correa. Entonces son las cosas, yo creo que los países pueden cambiar, pueden darse gobierno progresista, pero los inventos suelen pagarse muy caro. Yo creo que Guatemala está inventando demasiado con ese cómico. Ojalá que no le salga caro ese invento. Ojalá que no. Y en Haití, que es el ejemplo que nos queda más cerca, no podemos hablar mucho. Más podemos hablar de Argentina, más podemos hablar de Colombia, que hubo también elección el fin de semana. Sí. Más podemos hablar de Guatemala, que anoche mismo no sabía quién había ganado. Lamentablemente de Haití lo único que podemos decir es que no hubo muertos. De momento no hay muertos. Y que se acudió, lo que están documentados pudieron ir a votar. Buena parte de la gente que está documentada, que como un 15, un 20% de la población pudo ir a votar sin que lo mataran en el camino. Y bueno, de aquí a principios de noviembre, es decir, dentro de 15 o 20 días, tal vez comenzaremos, antes que finalice el año. Podremos tener algunos resultados de aquí a noviembre, a saber quiénes son los candidatos que irían a un balotaje de segunda vuelta. También se deberá conocer cuáles son definitivamente la composición del Congreso, ¿verdad? Sí. Senadores y diputados que estaban en segunda vuelta. Ahora, y con Dios por delante, antes del 8 de diciembre, que es el día que estaría pautada la segunda vuelta electoral para las presidenciales en Haití, podremos saber quiénes son los dos que irán a esa obra de teatro que montan los americanos. Y eso sí van a tener poco tiempo para hacer campaña, porque si las elecciones son el 8 de diciembre y se proyecta que en noviembre arriba que van a dar los resultados. Dígame usted. Pero eso sea lo que sea, es un, ese es circo
Es un sí. que montan los americanos y la comunidad internacional para revestir de democracia un proceso que no es más que una farsa. En Haití no puede haber democracia, un país sometido a esos niveles de subdesarrollo económico, humano y social en que viven esos vecinos, que uno no se cansa de decir, y en mi caso particular, de exigirle al gobierno que asuma, a los gobiernos, al Estado Dominicano que debe asumir ese discurso, de exigirle a la comunidad internacional que intervenga eso ahí, que cree una especie de fideicomiso, con un programa de desarrollo de 15, 20 años. Y haga una junta gubernativa, un gobierno de reconstrucción nacional. Que ahí puede caber hasta un extranjero, un buen economista. Que le entreguen eso a Clinton si es el tema ese, no hay problema, porque tampoco lo quieren asumir. Clinton nada más quiere hacer Bill Clinton, nada más quiere hacer negocio ahí, pero no quiere asumir la responsabilidad. Él quiere a la Telefónica y quiere a la mina de oro. Exacto, en eso es que él está, en la Telefónica, con unos cuantos socios dominicanos que le va muy bien, y ahí están en eso, manejando eso. Y así no, eso va... Esto que va a pasar en Haití, que pasó ayer y que va a pasar próximamente, no va a ser solución. Ahí podrán salir del bailarín travesti que tienen, buscarán un tipo de más sensato, más político, un intelectual, que podrá hacer menos daño que Martelly, pero que en ningún caso un gobierno democrático de ese desorden que hay en ese lado de la isla va a poder ofrecerle soluciones, ni siquiera a mediano plazo, a ese país. Pero bueno, también está ese conglomerado humano, que la noticia de las elecciones está satisfecho porque no hubo muerte. Sí. Así es como andamos. Señores, llegamos hasta aquí. Feliz resto de la tarde, nos vemos mañana. Hasta mañana, señores.